Habíamos dicho que tenemos que construir un castillo, ¿verdad? Y que la base principal de ese castillo debe estar en un simiente fuerte, ¿verdad? Y ese simiente principal tiene que ser la fe, ¿verdad? Esa es la primera, podemos decir, la primera piedra que todo cristiano que ha venido a los pies del Señor es lo que tiene que anteponer, la fe. Sabemos que sin fe no hay nada. Una persona que no tiene fe, lastimosamente no puede experimentar los regalos y los dones y los atributos, ¿verdad? Que un cristiano tiene que tener. Déjeme decirle, amados hermanos, que todos nosotros estamos llamados a recibir esos atributos. Pero lastimosamente hay algunos hermanos o cristianos, podemos decir, hablando generalmente, de que quizás no los quieren recibir porque todavía no han abandonado esa antigua vida que han estado llevando, ¿verdad? Hoy vamos a ver de qué manera pues nosotros podemos abandonar esa vida y qué es la consecuencia que nos lleva y también los beneficios, ¿verdad?, que nosotros podemos recibir de este atributo, ¿verdad? Sabemos que, como les he dicho, recordamos, amados hermanos, que el castillo que estamos construyendo, ¿verdad?, no es para que nosotros vivamos en él, no. Tomemos en cuenta que nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos empezando a construir ese castillo para que more ¿quién? El Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Entonces, para que el Espíritu Santo viva en su plenitud en usted, ya hemos puesto, como les dije, la primera piedra, la cual fue la fe, que es una de las bases principales, ¿verdad? Y la segunda que vimos fue la virtud, ¿verdad? En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de ver, de escuchar y poder dar simplemente unas pixeladas, pero unas pixeladas que sean muy concretas para ver de qué manera nosotros podemos adquirir cada uno de los atributos de estos atributos divinos, ¿verdad? Que un cristiano, escúchese bien, un cristiano diligente, ¿verdad?, tiene que experimentar. Los invito a que vayamos a la Biblia, ¿verdad? Vamos a la Biblia, por favor. Vamos a ir al texto que hemos estado llevando. Quiero que nos vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. Les voy a pedir que esto lo leamos a una sola vez, ahí donde están, a una sola voz, ¿verdad, amados hermanos? ¿Lo tienen, amados? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice la palabra del Señor, a una voz, amados hermanos. Vosotros poniendo a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia, a la piedad, amor, ¿verdad? Principalmente eso, ¿verdad? Amor. A todo esto, ¿qué podemos ver acá? Que cada uno de estos atributos tenemos que hacerlos con amor, ¿verdad? Con dedicación, con amor. En esta ocasión nos toca la piedra número 3, ¿verdad?, que es el conocimiento, ¿verdad? ¿Qué podemos decir que es el conocimiento, verdad? El conocimiento, significado bíblico, se refiere a la palabra genosis, ¿verdad?, que proviene del griego gignosko. ¿Qué significa? Óigase bien, ¿qué es lo que significa? Saber o aprender. Saber o aprender. Se dice que la sabiduría es un hecho autóctono de Dios, donde
sí se sitúa entre dos formas de revelación, la natural y la histórica. Y como ocurre con otras, premia a la fe, ¿verdad? Solo puede darse en una excusa preparada para asentar la realidad como algo dado, ¿verdad? Por tanto, el conocimiento, aquí podemos ver el conocimiento en otro ámbito, escúchenlo bien. Por lo tanto, el conocimiento es poder, es capacidad de dominio sobre el mundo. Estamos viendo el otro contexto del conocimiento, ¿verdad? En una línea que puede llevar hasta el extremo la idolatría. Entonces nos da a entender que el conocimiento es capaz, el conocimiento puede ser muy poderoso, pero lastimosamente hay personas que el conocimiento lo utilizan para lo peor, ya lo hemos visto, en países, naciones, e incluso en la misma Biblia podemos encontrar ello, ¿verdad? Que han habido reyes que han mal utilizado el conocimiento que quizás Dios les ha dado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha repercutido? Ya lo hemos visto, aquellos quienes han tenido la oportunidad de leer o meditar en la historia del rey David, ¿verdad? Ese puede ser un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo que podemos ver es la imagen del árbol, ¿verdad? Del árbol del conocimiento, del bien y el mal. Ese lo podemos encontrar en Génesis 2:17 y 3:22, donde vemos que Dios pone de antemano a Adán y a Eva, diciéndoles que no comiereis de su fruto. ¿Y a qué los conllevó a ellos? ¿Verdad? Los conllevó al pecado, los llevó a la caída, podemos decir, en otras palabras, ¿verdad? En otras palabras, podemos ver que existen dos tipos de conocimientos, pero el mejor de ellos es el que se obtiene por medio de Jesucristo, ¿verdad? Nos está dando a entender este pequeño texto que el primero, el que es bíblico, nos dice que debemos saber y aprender o aprender, ¿verdad? Y el otro nos revela que es, podemos decir, el que está, que es el del mundo, el que hace que muchos puedan dominar el mundo, ¿verdad? E incluso eso puede conllevar que estas personas que crecen con conocimiento, muchas personas los idolatren. Por eso dice la idolatría. Por eso en el mundo vemos grandes ciudades o países, ¿verdad? Que pueden ser o utilizar bien su potencial, pero ¿qué es lo que sucede? Todos han caído en la idolatría. ¿Y qué es lo que conlleva eso? Cuando caemos a la idolatría sabemos que muy pronto esas naciones pueden sucumbir, ¿verdad? Porque bien nos dice la palabra que no nos vamos a hacer dioses ajenos en nuestros corazones, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? El conocimiento. Conocimiento que podemos obtener cuando nosotros verdaderamente nos hemos entregado al Señor. Es un conocimiento que solo lo podemos obtener a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Es un conocimiento que viene y proviene solo de lo alto. El otro conocimiento es aquel que los hombres se jactan, se vuelven codiciosos, a la misma vez se vuelven variciosos y podemos decir que son mentes maquiavélicas, son mentes que son utilizadas por el diablo, ¿verdad? Y sabemos que también conforme va pasando el tiempo, aquello que empieza algún día tiene que caer, ¿verdad? Miremos el primer punto, dice, cuando no hay conocimiento, ¿verdad? Cuando no tenemos o no tiene un conocimiento un cristiano, ¿verdad?
Por lo general, todo cristiano, amados hermanos, ¿verdad? Debería experimentar el conocimiento, pero en algunos casos, cuando no lo alcanzan en plenitud, no hay conocimiento, ¿verdad? No hay conocimiento, no existe conocimiento en ese cristiano, ¿verdad? Entonces, el tema que tenemos para hoy es el conocimiento. Seguimos en el tema general, los atributos para un cristiano diligente. Seguimos en la serie, título, Buscando la plenitud como un verdadero hijo de Dios. El texto base lo vamos a tener en Efesios 4:13. Ya tuvimos la lectura, ¿verdad? Ya tuvimos la lectura y vamos a orar un momentito, ¿verdad? Para que sea el Señor hablando hoy a nuestra vida. Amado Padre poderoso, grande, maravilloso eres, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido ya en el ocaso de este día, Señor, nos has permitido llegar hasta este lugar. Agradecido con usted porque nos guardó en este día. Gracias por mis hermanos que están acá. Gracias por los que no pudieron venir. Y también gracias por aquellos que tuvieron las intenciones en sus corazones, pero no pudieron llegar hoy. Y por los que no la tuvieron también, Señor. Ahora te pedimos, te pido de manera personal que sea usted, Señor, limpiándome de todo pecado, de todo aquello que haya hecho hasta este momento, Señor. Límpieme con su preciosa sangre de Cristo. No solo a mí, sino a cada uno de mis hermanos que hoy están presentes. Que sea usted mismo llevando de principio a final esta pequeña síntesis, Señor, de ese atributo divino como es el conocimiento. Conocimiento, Señor, que usted se lo dio a muchos hombres. Algunos lo utilizaron bien y otros lastimosamente no lo utilizaron a como debió haberse sido. Pero te pedimos, Padre, que sea usted llenándonos, nutriéndonos de ese conocimiento, Padre amado, de ese conocimiento que muchos tenemos, muchos queremos, pero muchos no queremos obtenerlo, porque sabemos que en la vida todo es sacrificio, hasta para poder llegar a ese cielo maravilloso donde está usted, Señor, es un sacrificio, una perseverancia, la cual tenemos que llegar para que ese día que usted nos mande a traer, podamos estar satisfechos por algo que hicimos, que quizás usted puso en nuestras vidas. Llévese todo espíritu de distracción, Señor. Ayude a mis hermanos, ayúdeme a mí, déme claridad en las palabras. Soy siervo inútil, Padre. No soy nadie, Señor. Es usted el que me tiene aquí, Padre, y le agradezco por ello. Abra los corazones de cada uno de los que estamos acá. Que ellos pongan su oído, Señor, a su mensaje, a su estudio, pero que su mirada, Padre poderoso, la pongan en usted, Señor. Gracias le doy por este espacio, por este momento. Muchas gracias, Padre poderoso. Por Cristo Jesús se lo pido, con acciones de gracias. Amén, mi Señor, y amén. Entonces, amados hermanos, vamos a, como ya lo dijimos, hoy nos toca anteponer o poner la piedra número 3, el cual es el conocimiento, ¿verdad? Ya dijimos que por lo general todo cristiano debería experimentar el conocimiento, pero en algunos casos, cuando no alcanza esa plenitud, no hay conocimiento, ¿verdad? Podemos decir que es como un árbol que no da frutos, ¿verdad? Pero hagámonos la pregunta, ¿por qué ese árbol, siendo quizás un árbol de frutos, no lo da? Hagámonos esa pregunta. Quizás a ustedes en su lugar por donde viven, o familiares o amigos, no les ha pasado que les han hecho comentarios. Este árbol, a mí me ha pasado, este palo de aguacate tiene 10 años y nunca ha dado un fruto. ¿A quién le ha pasado eso?
A mí me lo han comentado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El árbol, como sí, es un árbol y es de frutos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede en realidad? Si vemos la otra parte, muchas personas dicen hay que volarle no sé qué cosa para que vuelva a crecer, o hay que cortarlo y sembrar otro, etcétera, 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 ¿verdad? Pero en realidad a ese árbol lo que le hace falta es un cuido. ¿Qué sucedió? Que tal vez el árbol solo lo plantaron y él vino creciendo. Y quizá en algunas ocasiones solo se acordaban de echarle agua, pero él, como fue agradecido, como dicen popularmente, él vino creciendo, ¿verdad? Pero quizás la persona que lo sembró no tuvo ese cuido, o no tuvo, podemos decir, esa atención al árbol de estarlo regando, de estarlo abonando. ¿Se entiende, verdad? De estarlo abonando, de estar recortando sus ramitas, de ver de que alrededor de él no tuviese un obstáculo sus raíces, o quizás que no echasen algún químico para que el árbol siguiera su crecimiento y a la misma vez su desarrollo para en un futuro dar frutos. ¿Estamos entendiendo, verdad, hermano? De igual manera le pasa al cristiano, ¿verdad? Todo cristiano que viene a los pies de Cristo necesita cuidado, ¿verdad? Necesita ser alimentado, ¿verdad? Necesita aquel empujoncito en la espaldita, cariñito, ¿verdad? Fue el ejemplo que pusimos ahorita antes de empezar esto, que nos levantásemos cada uno a saludar a los demás, ¿verdad? Eso le sucede al cristiano, pero aquí hay una cosa muy importante que muchas personas o muchos cristianos no entendemos, ¿verdad? Si ya venimos a los pies del Señor, siempre se da un estudio anticipadamente de ello. Ya sabemos que hemos hecho la primera parte, no nosotros. Tomemos en cuenta que hemos visto estudios anteriores que por nuestra propia voluntad no podemos ser salvos, ¿verdad? Y también por nuestra propia voluntad tampoco podemos hacerlo. ¿Quién nos pone esa voluntad? Es Cristo el que la pone, a través del Espíritu Santo. Pero siempre y cuando aquella persona se va dejando guiar por él mismo, ¿verdad? Entonces, vemos que el cristiano en este aspecto, cuando ya se bautizó, está entendiendo y comprendiendo cuál va a ser su camino de ahora en adelante, ¿verdad? Entonces el cristiano tiene que buscar cómo alimentarse. El cristiano tiene que buscar cómo abonarse como el árbol. El cristiano tiene que apartarse, que si hay un químico en su camino, él tiene que hacerse a un lado, igual que el árbol, cuando lo estamos cuidando, ¿verdad? Y así sucesivamente va creciendo, pero hay una cosa muy distinta entre el árbol y el cristiano. El árbol, si sale un machete, lo cortó, ¿verdad? Pero el cristiano, si ve el peligro, ¿qué hace? Se aparta, amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo le ha dado a él ese don del discernimiento. Cuando uno viene a los pies de Cristo, ya uno ya va entendiendo y comprendiendo lo que es bueno y lo que es malo. El árbol no, el árbol tenemos que cuidarlo. Pero aún así, en nuestros lugares, en nuestras iglesias, sobre todo aquí, tenemos a alguien, a una persona. Aquí hay más de alguno de todos los que estamos acá, que perfectamente podemos hacer eso, ¿verdad? Cuidar o ayudar a un hermano que está empezando en los caminos del Señor, ¿verdad? ¿Se entiende, hermano, verdad, lo que les estoy diciendo? Ok, amén. O también la vida de esa persona o de ese cristiano puede ser como un libro enorme. Óigase bien, pero un libro mucho más ancho que la Biblia. Hay Biblias que son de estudio súper anchas y exquisitas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría
si yo abriera este libro y todas sus páginas estuvieran en blanco, ¿qué pasaría? Cualquiera se sorprendería, ¿verdad? ¿Verdad? Cualquiera se sorprendería. Venden, creo, unos blogs que son para que los niños lo llenen o hagan dibujos, ¿verdad? Entonces, así también es la vida de un cristiano cuando no quiere nutrirse de los conocimientos de Dios. Cada cristiano tiene que tener su libro. Un libro, o podemos decir, como es que le dicen, un diario. Utilizan otro nombre también, ¿verdad? ¿Cómo es? Una agenda, pero hay otro también que le dicen, que van escribiendo. Puede ser que un acta, pero ahí tiene otro nombre, ¿verdad? Además de diario existe otro, que lo utilizaban bastante los que... Bueno, ahí lo dejamos, no nos enredemos más. Pero me están entendiendo, ¿verdad, hermanos? Así tiene que ser un cristiano. Cada día tiene que ir llenando un libro, una página en su vida. Una página en su vida. El día siguiente, otra página en su vida. Entonces, ¿qué sucede? Al final, ese cristiano, cuando ya tenga tantos años, óigase bien, ¿verdad? Tantos años de estar escribiendo, podrá ver todo lo lindo que ha hecho durante toda su vida cristiana. ¿Verdad? Eso sucede, pero lastimosamente hay cristianos que los podemos verlos. Hay muchas iglesias, hermanas, que están llenos de ellos, ¿verdad? Y quizás no sea la intención de ellos, sino que también son las intenciones de los líderes, ¿verdad? Que Dios nos libre de caer en ello, ¿verdad? Que Dios nos libre totalmente de caer en ello. Esa persona, podemos decir, además, no es buena, camina pero sus pasos no son firmes, constantemente vive cayendo en pecado, uno y otra y otra y otra vez, se vuelve simple porque ya vimos, sus páginas están limpias y al estar limpias las páginas de su vida, también está muy limpio su corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se ha nutrido de ese conocimiento que Dios nos obsequia, ¿verdad? Esta persona tiene su corazón vacío, mente, maquina cosas pecaminosas. Cuando está sin conocimiento, todo lo que esa persona escucha le es de estorbo a sus oídos. Así es, hermano, le es de estorbo. Yo he visto en el caso de muchas personas, me iba pasando a menudo cuando estaba evangelizando, que no van a la iglesia porque les da sueño. No van a la iglesia porque no tienen tiempo, porque no les nace a ellos en sus corazones ir a la iglesia. Y lo más triste de esto es que son bautizados. Es el caso del que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Personas que han hecho su promesa de fe, quizás han adquirido compromiso con el Señor, pero ¿qué ha pasado con ellos? ¿Por qué? Si verdaderamente no estaban convencidos de dar ese paso, ¿por qué lo han dado? Y ya ponen una gran fila de excusas, ¿verdad? Entonces ese tipo de persona cae en ello. Todo lo que puede venir del Señor les aturde, les distorsiona el oído, ¿verdad? Muchos llegan al punto de creer saber más que otros. Ya me ha pasado también. Personas que predican que se les predica. Hace poco me topé con una señora y lo que yo le decía ella me lo estaba contradiciendo, pero yo no dejé pues de predicarle. Al final ella entendió y comprendió, ¿verdad? Que
uno tiene que predicar la palabra. Entendió y parece que se acertó de que ella está en su casa, pero guardando su testimonio dentro de su casa, a lo cual está muy equivocada, ¿verdad? Porque el testimonio tenemos que guardarlo por donde quiera que andemos. De ese era el tema que estábamos hablando, del testimonio. Y ella me dice, yo en mi casa me porto bien y esto y el otro, sí, pero está predicando, pero nunca me dijo que predicaba. Entonces, ¿qué sucede? Son personas que escuchan a otros, ¿verdad? A otras personas, pero lastimosamente, como ellos no han tenido, no han adquirido ese don divino, ese atributo como es el conocimiento, entonces pasa esto, como que agarre esto y ya está, y me lo llevo. Así pasa con esas personas. ¿Qué sucede? Se dejan engañar, en otras palabras, ¿verdad? Se dejan engañar. Son engañados por el mundo, no saben a dónde ir y lastimosamente algunos van donde se escucha más ruido. Donde hay más ruido, allí voy. Como dicen popularmente, ¿dónde está la gente? O a dónde va la gente. Ustedes saben la otra parte, ¿verdad? Entonces, la idea es que uno se nutra de conocimiento de la palabra, ¿verdad? Esto sucede cuando no estamos llenos de conocimiento. Esto pasa cuando cerramos nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Esto sucede cuando hemos hecho una promesa de fe o nos hemos bautizado o quizás porque nos han empujado, así, ¿eh? Te tenés que bautizar porque tenés que hacerlo. Y bien decía un hermano la otra vez que las cosas a la fuerza no funcionan, y yo comparto eso con ellos. Si a una persona no le nace el corazón venir a los pies de Cristo, no podemos exigirle, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos forzando algo. Es como que querramos abrir esa puerta, pero querramos abrirla hacia afuera. ¿Será que lo vamos a lograr? Hermanos, no lo vamos a hacer, jamás lo vamos a hacer. Entonces así sucede con muchas personas que las fuerzan a bajar a las aguas bautismales, pero simplemente para ser bautizados. Pero si nosotros venimos, predicamos a esa persona, le damos seguimiento y andamos constantemente buscándola a esa persona, va a llegar un punto que de tanto predicarle o quizás de tanto orar por esa persona, el Espíritu Santo va a hacer la obra en él, no nosotros. Amén, hermanos. Entonces, fácilmente esa puerta se va a abrir. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar que le corresponde. ¿Estamos entendiendo, verdad? Entonces, quiero que movamos nuestra Biblia para que vean que lo que le he dicho tiene base bíblica, ¿verdad? Vámonos a Proverbios 19:2 para reforzar un poquito lo que hemos estado hablando. Cuando no hay conocimiento. ¿Verdad? Si me quieren ayudar, el primero que lo tenga se pone de pie y lo lee, por favor. 19:2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. ¿Se escuchó, verdad? El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, ¿qué le pasa? Eso es lo que sucede, es lo que hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el conocimiento, y es el conocimiento que tenemos que recibir de lo alto. Eso es ciencia, esa es la ciencia, así es. Y todo aquel que no tiene conocimiento, se va, como les dije, vámonos allá, que allá está vámonos, y ahí se van. ¿Por qué? Porque no saben a lo que van. No saben, pero ahí van en la bulla, ahí van metidos. Pero ahí van, pero ellos no saben a lo que van. ¿Por qué? Porque carecen de conocimiento, ¿verdad? Vámonos nuevamente a Proverbios 1:22. Vamos, participemos todos, amados hermanos. Proverbios 1:22. Otro hermano que lea, por favor. Ahí vamos a estar en Proverbios, un momentito. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza?
¿Hasta cuándo? Se está refiriendo a gentes que, como se los dije, tienen un corazón limpio. Limpio, pero limpio de nada. ¿Me explico? No es que sean limpios de estar íntegros, sino que lastimosamente no tienen nada de nada en sus corazones. O sea, no tienen ningún tipo de conocimiento, no tienen amor, y lo más triste es que no se aman a sí mismos. Y eso es lo peor que sucede, que puede llegar a suceder en un cristiano, ¿verdad? Y dice, y los burladores desearán el burlar. ¿Qué va a suceder? Que esa persona, tarde o temprano, se le va a presentar otro. ¿Y cómo lo va a dejar? Si le hace algunas dos, tres preguntas de la palabra del Señor y no se las contesta, ¿cómo va a quedar esa persona? Sí, totalmente burlada, humillado, por no decir la palabra. Así va a quedar. ¿Por qué? Porque carece, está totalmente disperso, apartado del conocimiento, ¿verdad? Dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. La misma insensatez de muchas personas, como se lo dije, creyendo creer que lo saben todo, van a aborrecer que alguien les pueda predicar, van a aborrecer que escuchar un buen mensaje en la palabra, van a aborrecer escuchar eso ya me lo sé, ¿para qué voy a escuchar eso? Y así hay muchas personas en las iglesias, ¿verdad? Que creen saberlo todo, pero lastimosamente no saben nada. Por eso es que vienen y, como les puse el ejemplo, los agarran de la manito, vénganse para acá. Cuando miran están, al ratito ya no están en las iglesias. ¿Por qué? Porque se lo llevaron como una ovejita, ¿verdad? Pero lastimosamente esa ovejita fue llevada a la fuerza y no con su propia voluntad. Por lo general las ovejas tienen a un seguidor y ese seguidor con solo que les diga, no sé cómo les dirá, "Ay, ay", ya se vienen. Eso sucede con las vacas también. Por experiencia yo lo he vivido. Las vacas uno les pone nombre y ahí se vienen solitas. O uno les silba y ahí vienen también, ¿verdad? Ellos deberían de conocer quién verdaderamente puede ser, en este caso, su líder o su pastor. Entonces, ¿qué sucede? Los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Todo lo que uno les quiera hablar bien, lastimosamente no lo van a querer, ¿verdad? Es como podemos poner otro ejemplo, los drogadictos. Hay muchas personas que uno les está hablando de la palabra y ellos dicen, pero así me voy a morir, la vida que llevo. Y sabiendo que pueden enmendar su vida. Por mucho más que uno les predique, ellos dicen que no, pero siempre tenemos que predicarle a esas personas. A esas personas son las que más tenemos que predicar nosotros. Vámonos a otro texto. Proverbios 1:29. Proverbios 1:29. Proverbios 1:29. O tal vez lo copié mal yo. 1:29, ¿así es? Correcto. Entonces, ¿qué sucedió? Se fueron por donde fue más fácil. No quisieron someterse al Señor. Entonces, ¿cuáles son los resultados de ello? A todos sabemos dónde va a ir a parar ese montón de personas. ¿Por qué? Porque quisieron irse por el camino más fácil y no agarrar aquel camino que es complicado, ¿verdad? Miraron la puerta más ancha, aquí hasta me tiro de cabeza, dice, y no me pasa nada, pero más no saben que en la eternidad o el día que el Señor nos llame va a ser el crujir de dientes. Eso es un poco lo que nos da a entender acá, ¿verdad? Otra cita más que tenemos, Oseas 4:6. Miren lo que nos dice aquí también. Quien lo tiene que lo lea, por favor. Lea otro, hermano, vamos. Si estamos entre familias aquí. Oseas 4:6. ¿Lo tienen?
Ay, ay, ay. Aquí ya nos está mencionando con nombre y apellido, sacerdocio. ¿Verdad? Yo no lo digo, lo dice la Biblia, hermanos. Entonces quiere decir que esto no va solo para recién convertidos, va para personas que ya estamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Está clarísimo lo que dice. Todo líder, todo maestro, sí, es que aquí lo está diciendo. O sea, prácticamente toda la iglesia. Porque acuérdense que nosotros fuimos concebidos para ser sacerdotes. Cada uno de nosotros. Todo líder, todo maestro, diácono, todos vamos incluidos en este paquete, como dicen popularmente, ¿verdad? Así que tenemos que hacer todo lo posible por estar perseverando siempre en la palabra, ¿verdad? Y un último, ¿verdad? Un poquito más. Primera de Corintios 3:19, ya para que cerremos con este primer punto, el cual es cuando no tenemos, o cuando aquellos cristianos, personas no tienen ese conocimiento, están carecidos del conocimiento. Eso es lo que estamos viendo actualmente. Primera de Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén. Vemos en los errores que caen muchas personas, ¿verdad? Y también muchos cristianos, por no buscar que Dios, lo que Dios nos brinda, ¿verdad? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Al Señor no le interesa el conocimiento que el mundo le pueda dar a usted. Eso es lo que nos está dando a entender. Dios nos dice que seamos celosos, que busquemos cómo adquirir ese conocimiento que Él nos da, ¿verdad? Porque dice que para Él eso no vale. Eso es lo que debe entender, ¿verdad? Y que verdaderamente busquemos cómo apreciar, apropiarnos de ese conocimiento que el Todopoderoso nos puede dar a nosotros. Entonces estamos claros, la recompensa, por decir así, o los que tienen que pagar a aquellas personas que están desechando el conocimiento de Dios, ¿verdad? Vamos al inciso número 2, obteniendo el conocimiento, ¿verdad? Obteniendo el conocimiento. Ya vimos aquellos que no tienen el conocimiento, o sea, que lo rechazan, que quizás Dios les está hablando a sus vidas, pero lastimosamente esas personas no quieren, ¿verdad? Cada cristiano, cuando está empezando a andar en los caminos del Señor, el Espíritu Santo comienza a guiarlo. Ya las cosas que esta persona hacía antes de ser salvo, ¿verdad? Se tiene que desprender de esa vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese cristiano no puede seguir en sus pecados, en la nueva vida que Cristo le ha dado. ¿Por qué? Porque Él es una nueva criatura. Debemos tener dos cosas muy claras, amados hermanos. Uno es ser criatura de Dios y otra es ser hijo de Dios, ¿verdad? O mejor dicho, creación de Dios. Todos en este mundo somos creación de Dios, pero cuando ya venimos a los pies de Dios, ¿qué pasamos a hacer?
hijos legítimos de Dios. Por consiguiente, nosotros no podemos regresar a esa vida que anduvimos, en esa vida pecaminosa, en esa vida de tinieblas, ¿verdad? Donde Jesucristo dio su vida por cada uno de los que hoy estamos acá, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos, ¿verdad? Obtener ese galardón maravilloso como es la salvación. Amén, hermanos. Quiero que nos vayásemos a Efesios 4:13, que es el texto base que tengo, ¿verdad? Efesios 4:13. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, óigase bien, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo le agregaría lo que viene después, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Si ya estamos experimentando esa vida en Cristo, ya nosotros no podemos ser engañados, hermano. Ya no. Más bien ahora lo que tenemos que buscar es andar en la unidad de la fe y sino llegando también al conocimiento, ¿verdad?, del Hijo de Dios, porque eso es lo que somos nosotros, ¿verdad? Somos hijos de Dios. ¿Cómo? Un varón perfecto como fue nuestro Señor Jesucristo, perfecto y sin mancha, sin arrugas. Eso es lo que tenemos que procurar cada uno de nosotros, ¿verdad? A la medida de la estatura, dice, de la plenitud de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo podemos obtener eso? ¿Cómo se puede lograr eso? Sometimiento, hermanos. Sometimiento. ¿A quién me tengo que someter yo? A Cristo, ¿verdad? A Jesucristo me tengo que someter, ¿verdad? Primera de Corintios 13. Para que me avale un poquito de lo que les he mencionado. Tenemos otro versículo, además del versículo base, ¿verdad? 13, 9, 11 y 13. Dice la palabra del Señor: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El 13. Y ahora permanecen, oiga qué lindo lo que dice aquí, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿verdad? Es lo que hemos venido viendo. Hemos sido salvos. Estamos empezando una nueva vida, somos niños. Necesitamos que nos guíen, que alguien nos lleve de la mano, que alguien nos chinea como está chineando a la niña. Porque eso es lo que necesitamos todos nosotros, ¿verdad? Pero para que eso pueda suceder, tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya de nosotros, abrir nuestro corazón, ¿verdad? ¿A quién? A Cristo. Entonces, Cristo
va a poner en el corazón suyo, ¿verdad? Para que usted esté con esa sed, para que usted pueda saciarse el conocimiento de la palabra. Quien le vaya a dar el estudio, la doctrina, eso, hermano, es lo de menos. Usted tiene que poner su oído a la palabra. ¿Su vista en quién? En Cristo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, como niño en la fe, vamos a pensar de una manera. Mientras vamos creciendo, nuestros pensamientos de niño se van quitando. ¿Estamos entendiendo, verdad? Y ya cuando crecemos, nos está dando a entender que llegamos a la plenitud. Ya nuestros pensamientos deben ser mucho más elevados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nos hemos nutrido de conocimiento. ¿Estamos entendiendo? ¿Verdad? Ya nos hemos nutrido de conocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando ya logramos eso, ¿qué es lo que dice aquí? Y ahora dice, ahora permanecen o permanecerán en cada uno de vosotros, hermanos, la fe, que es la principal de todas, la esperanza que algún día vamos a estar con Jesucristo, ¿verdad? Y sobre todo el amor. Si no tenemos estas tres hermanas que van juntas de la mano, lastimosamente no podemos llamar a Cristo a nuestro corazón. La fe, porque sabemos que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La esperanza, que es la que jamás tenemos que perder. La esperanza, ¿verdad? Y sobre todo el amor. Bien dice la palabra, amémonos unos a los otros, ¿verdad? Vámonos nuevamente para abarcar un poco más, para que tenga más peso esto. Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y Eso es lo que sucede. Ya lo vimos, ¿quiénes son los insensatos? Aquellos que no quieren nada con Dios. Aquellos que de una u otra manera se airan sin ver por qué y para qué, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, o cada cristiano, lo que debe anhelar todo el tiempo es conocimientos, ¿verdad? Y ya vemos que la sabiduría es el conocimiento. El ejemplo que podemos tener acá es el rey Salomón, ¿verdad? Fue el único que de todos los reyes que ha tenido el privilegio de poder platicar con Dios y pedirle al Señor, el mismo Dios decirle a él que qué es lo que quería. Sabemos que el rey Salomón tuvo todo, porque el rey David ya lo dejó, mejor dicho, bien asentadito en su reinado. ¿Qué fue lo que pidió el rey Salomón? Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es conocimiento, hermanos. Eso es lo que tenemos que anhelar y pedirle cada día al Señor. Que nos brinda sabiduría, que nos nutra de su conocimiento, ¿verdad? Así que como se hace para poder recibir, así es como se hace para poder recibir el conocimiento. ¿Cómo? Pidiendo, aclamando al Señor, ¿verdad? No cuesta nada, amados hermanos, déjese llevar Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque somos hijos de Dios. Porque, les repito, ya nuestra vida anterior ya la hemos dejado, ahora estamos experimentando una nueva vida, la cual tenemos que andar con las tres hermanas que ya vimos, la cual es la fe, la esperanza, el amor, ¿verdad? Hay hermanos, pero que a veces dicen, los he escuchado en otras iglesias, ¿verdad? Dios nos libre de ello.
Pero si usted está congregándose en una iglesia, hermana, ¿por qué no la visita? Ay, hermano, pero yo no tengo tiempo. No me da el tiempo. Mire, estoy llegando del mercado, dice. Ahorita me pongo a cocinar. Al ratito tengo que darle de comer a los chavalos, tengo que despacharlos al colegio. Tengo que ir a hacer otro mandado. Cuando regreso tengo que tenerle la comida a los chavalos y la cena a mi esposo. Ya no me queda tiempo para la iglesia, dice. Imagínense, hermanos. Y igual con los varones, no, hermano, a mí no me da tiempo de eso, dice. Yo vivo muy ocupado con mi trabajo. Pero hermano, le digo, usted sabe que quien nos bendice es el Señor a diario. El Señor nos obsequia 365 días al año. Dedíquele aunque sea un día al Señor, le digo. Son 2, 3 horas las que le va a dedicar usted al Señor. Es que no me da tiempo, hermano, dice. Así sucede con muchos, ¿verdad? Con muchas personas, ¿verdad? Hay otros que me he sorprendido. Yo no sé cómo fui a parar a esa iglesia, dice. ¿Y por qué, hermano? Es que no sé, dice. A mí me hablaron y yo me dejé llevar. ¿Qué estamos aplicando acá? La insensatez y la falta de conocimiento. Eso es lo que aplicamos, ¿verdad? Ahorita. Y además ahora ya no me gusta, dice, porque mucho ruido hacen, dice. Sí, hay mucho ruido y eso conmigo no va, dice. Para mí, esto sucede cuando verdaderamente no ha habido una comunión. Cuando verdaderamente esas personas se han dejado llevar, pero lastimosamente se dejaron llevar por falsos mensajes o quizás falsas doctrinas, ¿verdad? Que con engaños o quién sabe con qué cosas más los llevaron y cuando quizás el Señor les abrió su mente y les quitó las vendas, miraron que fueron guiados en contra de su voluntad, como el ejemplo que pusimos de la puerta. Eso generalmente sucede, ¿verdad? Le quiero compartir para aquellos que apuntan, ¿verdad? Les dejo algunos versículos para que mediten un poco más referente a este, ¿verdad? Obteniendo el conocimiento. Primera de Corintios 8:1, ¿verdad? Efesios 4:13, Segunda de Corintios 11:6, Eclesiastés 1:18 y Segunda de Timoteo 3:7, ¿verdad? Eso es para que ustedes puedan meditar un poquito más. Lo que verdaderamente podemos adquirir o lo que nos demanda Dios para que podamos adquirir ese precioso tributo divino como es el conocimiento. Ya para ir culminando, amados hermanos, los beneficios que uno puede obtener cuando adquiere el conocimiento. Ya alguien que está experimentando o experimenta este divino tributo, comienza a andar, óigase bien, en paz, ¿verdad? Ya sus pecados le son perdonados, ¿verdad? Porque ya ha creído en aquel que dio su vida por él, ya ha puesto su fe en él, ¿verdad? Si no lo hizo cuando lo confesó como su único y suficiente Salvador, o quizás lo hizo y no estaba seguro de ese paso que había dado, pero por eso es que uno en las iglesias tiene que nutrirse de los mensajes y también de cada uno de los llamamientos que el Señor nos hace, ¿verdad? Su vida estará siempre en paz, pase lo que pase, hermano, como yo les he dicho, en las circunstancias que usted se encuentre, en las situaciones o problemas o padecimientos que usted tenga, cuando ya está nutrido de conocimiento, eso para usted va a ser normal.
Va a ser normal, ¿por qué? Porque usted está creyendo en algo. Tomemos en cuenta que ya hemos visto la fe, que es la principal de todo esto, ¿verdad? Usted siempre va a estar confiando en Jesucristo. Cuando empiece a nutrirse del conocimiento, va a obtener beneficios como el principal, que ya lo hemos visto, la salvación, la cual la encontramos en Lucas 1:77. Discernir. Ya a estas alturas, cuando usted ya empieza a tener conocimiento, ya lo dijimos, uno discierne entre lo bueno y lo que es malo, lo que es simple, lo que es dulce y lo que es amargo, ¿verdad? Usted ya sabe, va a saber lo que verdaderamente es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Eso podemos encontrarlo en Génesis 2, 9 y 17 y Génesis 3:22, si quieren profundizar un poco más ese tema, ¿verdad? De los beneficios. Además de eso, se reciben muchas bendiciones, ¿verdad? La podemos ver en Salmos 89:15, Proverbios 1:4, 3:13, Eclesiastés 7:12, Eclesiastés 7:12, ahora sí lo dije bien. Mateos 2:7, Mateo 2:7, Efesios 4:13, ya lo vimos. Santiago 3:13, Santiago 3:13 y segunda de Pedro 2:20. En esos pasajes ustedes pueden meditar un poco y verán cada una de las bendiciones y beneficios que se obtienen cuando empezamos a experimentar ese conocimiento maravilloso, ¿verdad? Amados hermanos, es hora de que aquellos que todavía no hemos tenido la oportunidad de dejarnos alimentar de la palabra de Dios, que empecemos a andar con este conocimiento que Cristo nos da, Él a cada uno de los que podemos encontrar, ¿verdad? Aquellos que verdaderamente quieren vivir una vida agradable, una vida gozosa en el Señor, una vida en comunión con Él, ¿verdad? ¿Y cómo, hermano? Si hasta este momento usted no me ha dicho cómo, porque no lo he dicho, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar o cómo los podemos obtener, ¿verdad? Sencillo, hermano. Es en algo que hemos venido anunciando en otros estudios, ¿verdad? Lo podemos encontrar, amados hermanos, en la Biblia. Aquí está el mayor conocimiento que ustedes pueden tener en sus manos, hermanos. El que no quiera nutrirse de conocimientos, con todo respeto se lo digo, es porque no quiere. Pero aquí está lo mejor. ¿Qué les recomiendo yo? Lean sus Biblias con un cuadernito a la par. Cuando ustedes encuentren pasajes o palabras en la Biblia que no entienden, no duden en preguntar, ya sea al pastor o a cualquiera de los líderes que están en esta iglesia. ¿Para qué? Para que ustedes puedan salir de esa duda y que su meditación en la palabra se pueda enriquecer más. Eso les recomiendo. Siempre tener un librito anotando, ya sea un librito cuando venimos a la iglesia, un cuadernito aparte, anotando los versículos. Cuando llego a mi casa, voy a ver si es cierto lo que me dijeron en la iglesia, ¿verdad? E informarse más referente a cada meditación que usted está teniendo en la palabra. Lo principal es la lectura diaria. Ella es la que nos da el conocimiento. En la Biblia encontramos la iluminación, y esa iluminación la encontramos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Otro principal, amados hermanos, es la oración.
Hay que orar todo el tiempo, en todo momento, en toda circunstancia que nosotros nos encontremos, ¿verdad? Orar sin cesar. Hermano, no tengo por quién orar. Pregúnteme a mí, yo le voy a pasar una lista para que vea que sí hay por quién orar. Con mucho gusto yo se lo obsequio, ¿verdad? Una lista por quién orar en esta iglesia. Tenemos que orar unos por otros, ¿verdad? Apropiarnos de los padecimientos en los que nuestros hermanos están viviendo, ¿verdad? Otro en la comunión. ¿Cuál es la comunión? Acá en la iglesia. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? ¿Qué sucede? Sabemos que existe lo que grabamos, lo que es el audio, ¿verdad? Pero no es lo mismo a que usted lo esté viendo y conviviendo a escucharlo, ¿verdad? Porque a veces lo estamos escuchando, pero de una u otra manera nos distraemos y ya perdemos la continuidad, ¿verdad? Del estudio de la prédica que se está llevando, ¿verdad? Otro muy vital, amados hermanos, que nos dicta nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión, el cual es ir y predicar el evangelio a toda criatura y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? En la predicación de la palabra. De esa manera nosotros ponemos en práctica, óigase bien, los conocimientos que nosotros adquirimos en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo? Predicando, evangelizando, como se dice popularmente, ¿verdad? Dando las buenas nuevas de salvación. Amados hermanos, los invito a cada uno de ustedes que si ya nos estamos nutriendo del conocimiento divino del Señor, que lo sigamos haciendo. Y aquellos que aún no lo hemos podido hacer, pues empecemos, ¿verdad? Siempre hay tiempo, pero ese tiempo tenemos que saberlo utilizar, porque es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que tener un verdadero arrepentimiento. Es vivos, ya muertos, ¿para quién? ¿O para qué? Es vivo, y eso se demuestra cuando verdaderamente somos hijos de Dios. Leyendo nuestra Biblia, predicando, orando y viniendo a nuestra iglesia, ¿verdad? Así que por el momento aquí culminamos con este estudio y Dios primeramente nos siga proveyendo para seguir compartiendo con ustedes lo poquito que yo logro entender y lo poquito que el Señor me da, ¿verdad? Dios les llene de su paz, amados hermanos.